Un periodista entró al Sanatorio Durán con una cámara y una grabadora. Adentro encontró a una monja vestida de azul. Habló con ella durante varios minutos. Le hizo preguntas. Ella respondió. Al salir, la cuidadora del lugar le dijo algo que no tenía sentido. No había ninguna monja en el sanatorio. No la había esa tarde. No la había esa semana. Cuando revisó el video, donde él recordaba ver a una mujer, solo había una sombra sin contornos, sin rostro. Eso no ocurrió en 1918. No ocurrió cuando el lugar funcionaba. Ocurrió décadas después de que el sanatorio cerrara sus puertas. Este es el Sanatorio Durán. Vamos a reconstruir lo que realmente ocurrió aquí. Desde su fundación, sus años de operación, sus cientos de muertos, hasta lo que permanece sin explicación racional en sus pasillos vacíos. Costa Rica no es un país que aparezca frecuentemente en conversaciones sobre lugares perturbadores. Es pequeño, relativamente estable, sin los conflictos armados que marcaron a sus vecinos. Pero en las faldas del volcán Irazú, a poco más de 30 kilómetros de San José, hay una estructura que desmiente esa tranquilidad. El Sanatorio Durán fue construido en 1915 y abrió en 1918. Lo mandó construir Carlos Durán Cartín, médico, científico y en su momento presidente interino de Costa Rica. No era un hombre de supersticiones, era un hombre de datos, de diagnósticos, de procedimientos. Y lo que construyó respondía a una necesidad urgente y documentada. Costa Rica enfrentaba una epidemia de tuberculosis que el sistema de salud existente no podía contener. La tuberculosis en ese período no era solo una enfermedad, era una sentencia lenta. O los enfermos tosían sangre durante meses, perdían peso progresivamente y con frecuencia morían en condiciones de hacinamiento que aceleraban el contagio. La solución médica de la época era el aislamiento, sacar a los enfermos de las ciudades, llevarlos a alturas elevadas, donde el aire era más frío, más limpio, donde el cuerpo tenía alguna posibilidad de recuperarse. Durán Cartín eligió el lugar con precisión científica, las laderas del Irazú, a 1.800 metros sobre el nivel del mar. El complejo que construyó era inmenso para los estándares de la época. Pabellones separados para hombres, mujeres y niños, una capilla, un orfelinato, instalaciones para el personal. En sus años de mayor actividad, albergó a más de 400 pacientes. Carlos Durán Cartín murió en 1924, 6 años después de que el sanatorio abriera. No vivió para ver lo que su obra se convertiría. Durante 4 décadas, el sanatorio funcionó. Y durante 4 décadas, la gente murió ahí. Eso no es una metáfora ni una exageración. Es la función que el lugar tenía. Los registros históricos confirman cientos de muertes dentro de sus paredes. Pacientes de tuberculosis que llegaban en estado avanzado y no volvían a salir. Pero hay algo en la naturaleza de esas muertes que merece atención. La tuberculosis en ese período no era solo una enfermedad física, era una experiencia de larga duración. Semanas, meses de deterioro consciente. Las personas sabían lo que les pasaba. Veían a sus vecinos de cama morir antes que ellos. Escuchaban por las noches lo que preferiría no escucharse. O una de las enfermeras que trabajó en el segundo piso del pabellón principal no sobrevivió esa experiencia de otra manera. Los registros locales refieren que se quitó la vida dentro del edificio. El piso exacto varía según la fuente, pero el piso que se menciona con más consistencia es el segundo. Había también un orfelinato en las instalaciones. Niños hijos de pacientes
o niños que llegaron enfermos ellos mismos. Algunos murieron ahí. Otros simplemente crecieron dentro de esas paredes, rodeados de enfermedad y muerte. El sanatorio cerró en 1963. Las razones oficiales tienen que ver con el avance de los antibióticos y la reducción progresiva de la tuberculosis como emergencia sanitaria. Para esa fecha, el lugar ya no era necesario de la misma manera. Las instalaciones quedaron en manos del Estado. Con el tiempo, parte del espacio fue utilizado por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Pero los pabellones principales permanecieron en ruinas. Las historias comenzaron antes de que el sanatorio cerrara del todo. Hay que ser preciso sobre esto. Las primeras versiones del folclore local no hablan de una sola aparición, hablan de varias. Y son consistentes entre sí en detalles que nadie coordinó. La figura más repetida es la de una monja vestida de azul, no de negro, que sería el color habitual del luto y los hábitos de muchas órdenes. Azul. Aparece en los corredores, se mueve entre los cuartos. Según varios testimonios de personas que trabajaron en el lugar, de residentes del área, se detiene junto a las camas. No habla, no amenaza, solo observa. O la explicación que algunos intentaron construir tiene cierta coherencia histórica. Hubo religiosas que trabajaron en el sanatorio durante sus años de operación. Mujeres de la Congregación de las Hermanas de la Caridad, cuyo hábito incluía elementos azules. La presencia de monjas en hospitales y sanatorios de ese período era común en América Latina. No documentamos con certeza que alguna haya muerto en el lugar, pero tampoco encontramos documentación que lo descarte, lo que resulta difícil de incorporar a cualquier explicación racional. Es el tipo de testimonio que comenzó a acumularse décadas después del cierre. El periodista del que hablamos al inicio llegó al sanatorio para hacer un reportaje. La fuente exacta varía. Algunos lo ubican en los años 90, otros más adelante. Pero la estructura del testimonio es consistente. Entró, recorrió los pasillos, encontró a una mujer vestida de azul en uno de los corredores del pabellón principal. Habló con ella. Le preguntó sobre el lugar, sobre su presencia ahí. Ella respondió. La conversación duró varios minutos. Al salir, se cruzó con la cuidadora del lugar, una mujer que vive cerca y que supervisa el acceso al predio. Le mencionó la monja. La cuidadora le dijo que no había nadie más dentro, que no había habido nadie más durante toda la tarde. Él revisó el video. En las imágenes, en el segmento donde él recordaba estar hablando con alguien, la cámara registra un corredor vacío. Y en el margen del encuadre, donde él recordaba ver a la mujer, hay algo que los investigadores que revisaron las imágenes describen de manera similar. Una forma sin contornos precisos, sin cara, sin nada que permita identificar a una persona. El video existe. No está verificado de manera independiente con los estándares que exigiría una investigación formal, pero tampoco ha sido descartado. El segundo piso del pabellón principal es el que genera más reportes persistentes. No todos provienen de personas que fueron buscando experiencias sobrenaturales. Algunos provienen de técnicos de mantenimiento que trabajaron en el lugar cuando el Instituto Nacional de Aprendizaje aún utilizaba parte de las instalaciones. Personas que no tenían ningún interés en el folclore local. Los reportes tienen características en común. Voces que no corresponden a nadie presente. En varios casos, la voz de un niño, no palabras articuladas. Solo el eco de algo que suena como una llamada en corredores donde no hay nadie.
La explicación acústica existe y es legítima. O los edificios en estado de deterioro avanzado, estructuras que se asientan, materiales que se contraen y expanden, conductos de ventilación parcialmente bloqueados, pueden generar sonidos que el oído humano interpreta como voces. Es un fenómeno documentado. Lo que resulta menos fácil de explicar es la especificidad de los reportes. No escuché algo, sino escuché a un niño llamar desde el extremo del corredor. Fui hacia allá y no había nada. El neurólogo Carlos Álvarez, consultado en un documental costarricense sobre el lugar, señaló que los ambientes de alta carga emocional histórica pueden activar en los visitantes un estado de hipervigilancia que amplifica estímulos sensoriales menores. Es una hipótesis seria y respaldada. Pero él mismo reconoció que no explica los casos donde hay registro de audio. Hoy, el Sanatorio Durán es accesible al público bajo ciertas condiciones. Se realizan visitas guiadas, incluyendo recorridos nocturnos que se han convertido en una atracción. Costa Rica lo declaró patrimonio arquitectónico. Eso tiene una doble lectura. Por un lado, indica un reconocimiento oficial del valor histórico del lugar. Por otro, significa que el Estado costarricense ha decidido preservar una estructura que por décadas fue básicamente ignorada. La última restauración parcial de los pabellones ocurrió en los años recientes, con financiamiento mixto. El objetivo era estabilizar la estructura, no eliminar las marcas del deterioro, sino evitar el colapso. Lo que llama la atención de quienes han visitado el lugar en los últimos años no es necesariamente la atmósfera dramática que los recorridos nocturnos intentan construir. Es el contrario, es la quietud. El lugar a plena luz del día, sin guías, sin música ambiental, tiene una calidad de silencio que varios visitantes describen como activa. No la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que ocupa el espacio del sonido. Los investigadores locales que han documentado el lugar reportan que los registros de fallecidos durante los años de operación son incompletos. Muchos de los pacientes que murieron ahí no tenían familia local. Algunos habían perdido todo contacto con sus redes antes de llegar. Murieron en el sanatorio sin que nadie reclamara sus cuerpos. No hay registro de dónde fueron enterrados. Carlos Durán Cartín construyó este lugar para contener la muerte, para darle a las personas enfermas un espacio ordenado, científico, digno, donde la enfermedad tuviera alguna posibilidad de perder. Lo que no previó, y es difícil culparlo por eso, es lo que ocurre cuando un lugar acumula suficiente peso de lo que no se resolvió. Los que murieron sin que nadie los reclamara. La enfermera que no encontró otra salida. Los niños que crecieron rodeados de enfermedad. La monja de azul, si existe de alguna manera que no podemos medir, sigue visitando los cuartos. La voz del niño sigue echando a alguien desde el extremo del corredor. El video del periodista sigue mostrando una sombra donde él recuerda a una persona. Los recorridos nocturnos van a seguir. Las visitas guiadas van a seguir. Y el sanatorio va a seguir en pie en las faldas del Irazú, con sus paredes que ya no contienen nada, o con todo lo que nunca pudo irse. O hay un lugar en Sudamérica que guarda una historia similar. Un edificio construido con intención médica que se convirtió en algo que ningún manual de medicina describe. Eso es el próximo video.